Capítulo 33. Donatella. Donatella. Legend estaba allí y estaba vivo, tan vivo que solo verlo la hizo sonreír hasta que le dolieron las mejillas. ¿Has vuelto? Ni siquiera le importó pronunciar las palabras sin aliento. Había dejado de fingir que verlo no le robaba la respiración. Parecía un deseo recién concedido. Sus ojos estaban llenos de estrellas, su piel broncínea brillaba tenuemente y su cabello oscuro estaba un poco despeinado. No llevaba pañuelo al cuello y los botones superiores de su camisa negra estaban desabrochados, como si hubiera tenido prisa por marcharse, por llegar hasta ella. Si su sonrisa no fuera tan amplia como podía ser, hubiera sonreído incluso más. ¿Creías que no iba a volver? Sus ojos se encontraron y Legend elevó las comisuras de su boca en la sonrisa arrogante que tanto le gustaba a Tella. Se detuvo. La palabra preocupada quedó atascada en su garganta. Había solo una razón para estar preocupada por él. Se tragó las palabras mientras luchaba por contener su sonrisa. Estaba vivo. Estaba vivo y allí, y eso era lo único que importaba. Estaba vivo. Nunca se habría perdonado que hubiera muerto por amarla. Y aún así, le dolió mucho darse cuenta de que si estaba allí en aquel momento, como un sueño hecho realidad, era porque no la quería, aunque ella lo hiciera desesperadamente. Dijo la hermana mayor. Por si ambos lo habéis olvidado, el tiempo se mueve de un modo distinto aquí y yo estaba en mitad de una conversación. Legend apretó los labios en una línea mientras se giraba hacia la mujer para mirarla con los ojos ligeramente entornados, como si le hubiera gustado usar una ilusión para hacerla desaparecer. Quizá lo estuviera intentando, pero su magia no funcionaba igual en el interior de aquel lugar aciago, lo que era bueno, porque Tella necesitaba aquel lugar y a aquella mujer. Has dicho que tendré una hija, dijo Tella. Sí. El padre de tu hija poseerá magia, contestó la mujer. Tu hija nacerá con un don muy poderoso, pero tendrá una debilidad fatal. A cambio del secreto mejor guardado de la estrella caída, queremos que descubras la debilidad secreta de tu hija y que después regreses al mercado y nos entregues ese conocimiento. ¿Estáis seguras de que no queréis ninguno de mis secretos?, preguntó Tella de nuevo. Todavía no había asimilado la idea de tener una hija, o de que visitaría de nuevo aquel mercado en el futuro, lo que la hacía pensar que sobreviviría a todo aquello. Pero odiaba pensar que aquel era el único modo. Todavía no nos has dicho quién es el padre, dijo Legend, apoyando el hombro despreocupadamente en un poste de la tienda, aunque Tella habría jurado ver un músculo latiendo en su mandíbula. No tenemos permiso para compartir esa información, replicó la hermana mayor, y no es bueno saber demasiado del futuro. Tella asintió. La carta del oráculo le había mostrado atisbos del futuro y eso casi la había matado. Aún así, no pudo contenerse y preguntó, ¿puedes decirme solo si él es el padre? ¿Quién más podría serlo?, gruñó Legend. No te enfades conmigo, le espetó Tella. Tú fuiste el primero en hacer la pregunta. Y además no me quieres le dijo con la mirada. Los ojos de Legend destellaron con oro. De repente, entró en la tienda y se detuvo ante ella, mirándola con el rostro atractivo que había temido no volver a ver jamás. Te pedí que te convirtieras en inmortal. Le rodeó la cintura con una mano cálida, fuerte y sólida mientras buscaba su nuca con la otra. Su sonrisa se volvió diabólica mientras la acercaba. Tella se quedó sin respiración. ¿Qué estás haciendo?, pidiéndotelo de nuevo. La besó con brusquedad, rápido y un poco salvaje. Tella separó los labios, pero eso fue todo lo que pudo hacer. La mano en su cintura la mantenía presionada contra él mientras extendía los dedos por su cuello, cubriendo su garganta para echarle la cabeza hacia atrás, profundizar el beso y tomar el control por completo. Estaba poseyéndola, dominándola con cada caricia de su lengua y la presión de sus labios, diciéndole sin palabras una vez más que quería retenerla para siempre. No la besó como si acabara de volver a la vida, la besó como si hubiera muerto, como si lo hubieran enterrado y hubiera tenido que abrirse camino con las uñas a través de la tierra para salir de la tumba y llegar hasta ella. Tella no había experimentado una sensación tan embriagadora en toda su vida. Puede que no la quisiera, pero Julian tenía razón. Legend sabía cómo hacerla sentir única. Solo di que sí, dijo contra sus labios. Deja que te haga inmortal. No estás jugando limpio, murmuró Tella. Nunca he dicho que lo hiciera, y no lo haré esta vez. Acarició con el pulgar la sensible columna de su cuello. Eres demasiado importante para mí, Tella. Pero no me quieres. Por doloroso que fuera saber que no la quería, también sabía que,
de hacerlo, no estaría vivo en ese momento. Ejem. La hermana mayor se aclaró la garganta. Si deseáis comenzar a hacer esa niña ahora, me temo que este no es el lugar. Tella se apartó del Ejem de un salto, regresando bruscamente a la terrible realidad y sonrojándose más que en toda su vida. Bueno, sugiero que continuemos, prosiguió la hermana mayor. Si seguís con lo que estáis haciendo, habrán pasado semanas en vuestro mundo para cuando abandonéis el nuestro. Por todos los santos. Tella se había olvidado del tiempo. No había oído ninguna campanada, pero suponía que ya había pasado una hora, quizá más, lo que significaba que al menos un día había llegado y se había marchado en su mundo. Otro día que su hermana había pasado secuestrada por el destino que había asesinado a su madre y en el que la gente de Valenda había sufrido horrores incognoscibles mientras el resto de los destinos jugaban con ellos como juguetes a los que quisieran romper. Y ella había estado besuqueándose con Lehen. Volvió a clavar los ojos en la caja de jaspe rojo que la mujer mayor tenía en las manos. Había acudido allí para buscar aquello, un secreto que lo salvara a todos, y lo necesitaba costara lo que costare. Lo haré, dijo Tella. Haré el trato. Tella, no tienes que hacerlo. Legend se dirigió a la mujer mayor, ladeando la cabeza y mostrando una sonrisa que haría desmayarse a la mayoría de las damas. Puedes quedarte con uno de mis secretos. La hermana mayor frunció los labios. No estamos interesadas. Una arruga ofendida se formó entre las cejas oscuras de Lehen. Entonces tiene que haber otra cosa que quieras. Afuera, el sol todavía cubría el mundo con su luz alimonada, pero nada de ello llegaba al interior de la tienda. El aire se estaba enfriando, llenándose de pesadas oleadas de reptante niebla azul plateada. Legend, Tella le puso una mano en el brazo antes de que la niebla se volviera demasiado densa para ver a través de ella. No pasa nada, no tienes que salvarme. Sé lo que estoy haciendo, pero no deberías tener que hacerlo. Se giró de nuevo hacia ella y, aunque no dijo nada más, su mirada estaba cargada de amabilidad y pesar. No se trataba de él ni de sus secretos. Legend estaba pensando en la única cosa en la que Tella no había querido pensar. O quizás en la única persona, su madre. Cuando su madre había estado en posesión de la baraja del porvenir en la que los destinos estaban encerrados, el templo de las estrellas le había pedido que les entregara a Scarlett a cambio de ocultar el objeto maldito. Paloma se había negado, pero no dudó en ofrecerles a Tella. Y ese le había parecido el peor tipo de traición, uno similar al que ella estaba a punto de ejecutar ahora. No tienes que hacerlo, insistió Legend, pero Tella no veía una mejor opción y temía no poder arriesgarse a tomarse el tiempo para encontrar una. Mi hermana está con la estrella caída. No estará a salvo hasta que él haya muerto. Lo sé, Julian me lo contó antes de venir aquí, entonces sabes lo que tengo que hacer. Tella se giró hacia las hermanas antes de que su conciencia intentara convencerla para cambiar de idea. Trato hecho. Excelente, dijo la mayor. Solo necesitamos sellar tu promesa. Si no consigues descubrir la debilidad secreta de tu hija antes del día que cumpla 17 años, o si decides no entregárnosla, te costará la vida. Y antes de que nadie pudiera protestar, la hermana menor presionó un grueso bastón de hierro contra la cara interna de la muñeca de Tella. La joven gritó. Legend se lanzó hacia adelante y le agarró la mano libre. Mírame, Tella. Su mano era fuerte y consoladora, pero no lo suficiente para distraerla del dolor o de la tristeza. Demasiada tristeza. Tella estaba familiarizada con el mal de amores, pero aquel era el tipo de dolor que aparecía cuando rompías el corazón de otra persona. Un corazón frágil. El corazón de un niño. El corazón de una hija. Tella cerró los ojos para detener las lágrimas. La hermana más joven retiró el fierro de su muñeca. Allí donde la carne había estado intacta había ahora una fina cicatriz blanca con la forma de una cerradura hecha de espinas. No le dolía. El dolor desapareció de inmediato junto con el fierro. Pero aunque ya no sentía dolor ni tristeza, tampoco se sentía como antes. Pensó en su madre y en la visión en la que la había entregado al templo. Tella nunca sabría por qué había tomado las decisiones que había tomado, pero en aquel momento creía que no había sido porque no le importara, sino por lo contrario, le importaba tanto como para hacer lo que fuera necesario. Quizá por eso había decidido entregar a Tella en lugar de a Scarlett. Scarlett se sacrificaría sin dudarlo, se destruiría, si pensara que eso era lo correcto. Tella era más parecida a Paloma, dispuesta a hacer lo que fuera necesario aunque no fuera lo correcto,
si con eso conseguía lo que necesitaba. Puede que Paloma la hubiera sacrificado porque sabía que eso no la destruiría. Se prometió en silencio que se aseguraría de que su hija no tuviera que verse en una situación así. Cuando aquello hubiera terminado, encontraría el modo de arreglarlo, costara lo que costara. Tella tenía la caja de jaspe rojo en una mano y la mano de Legend en la otra. No la había soltado desde que la agarró en la tienda. Sus dedos sólidos seguían entrelazados, manteniéndola cerca mientras regresaban a través del bullicioso mercado. No había intentado besarla de nuevo, pero de vez en cuando lo miraba y veía en él una sonrisa satisfecha. Quería echar un vistazo al interior de la caja, quería saber a cambio de qué secreto había prometido tanto, pero no quería quedarse allí más tiempo del necesario. Suponía que había pasado 1 hora o 2, pero quizás hubiera sido más tiempo. Puede que Legend y ella hubieran perdido 3 o 4 días en lugar de solo 1 o 2. Cuando cruzaron el arco que los llevaría de vuelta a Valenda, el cielo era de un azul medianoche que hacía imposible saber la hora o cuánto tiempo había pasado. Legend tenía residencias privadas por toda la ciudad. Se suponía que Julian estaría esperándolos en la casa estrecha del barrio de las especias. De todos sus intérpretes, solo Aiko, Nigel, Caspar y Jovan la conocían. Dirigirse allí debería haber sido más seguro que quedarse en las inhóspitas calles de Valenda. La basura no había tardado en acumularse ahora que la monarquía estaba en riesgo. Tella no vio a ningún destino, pero detectó su impureza instalándose allí donde los juerguistas nocturnos habían estado. La caja de jaspe que Tella tenía en la mano parecía más pesada. Sentía la necesidad de abrirla, pero ya habían llegado a la casa estrecha, que efectivamente era una estructura alargada. A primera vista parecía poco más amplia que una entrada e igual de torcida que el resto de las viviendas de aquella parte de la ciudad. Pero cuanto más se acercaban, más ancha se hacía. Tella la observó mientras unas decorativas ventanas arqueadas aparecían a cada lado de la puerta. Bajo ellas había parterres con flores, a rebosar de dedaleras blancas que habría jurado que no estaban allí unos momentos antes. La casa habría resultado inusualmente encantadora si no hubiera levantado la mirada y visto a la doncella de la muerte en la ventana de la segunda planta, dedicándole una sonrisa macabra desde el interior de su jaula de perlas. Legend le apretó la mano. En las barajas del porvenir, la doncella de la muerte predecía la pérdida de un ser querido. Y era la carta que había augurado que Tella perdería a su madre. El aire crepitó a su alrededor y una fracción de segundo más tarde una figura embosada se materializó entre Tella y Legend. La joven se detuvo. No podía verle el rostro, ya que lo tenía oculto por la capa, pero no lo necesitaba. Solo había un destino con la habilidad de viajar a través del tiempo y del espacio y de materializarse a voluntad: el asesino. Que según decía Jax, también estaba loco. La doncella de la muerte está aquí para veros a ambos, dijo.